Señor, te damos gracias. Padre, gracias por todo lo que tú eres. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Tan bondadoso. Por cuidar de nosotros, Señor. Por amarnos tanto, Señor. Aún en las pruebas, Padre, tú nos cuidas, nos proteges, Señor. Y estamos más que seguros en tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre. Y sabemos, Señor, que aunque el mundo tiemble, Señor, y se agite, tú estás firme, Señor, en tu trono, Padre. Tú sigues en control, tú sigues al mando, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, y por eso te cantamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, hermanos, en esta tarde que por favor canten con nosotros este canto que dice Rey de Reyes.
principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar en tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Nadie más se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie más se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Amén. Para siempre tú reinas, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres nuestro Rey de reyes, mi Señor. Nada se puede igualar a ti, mi Señor. No hay otro nombre como el tuyo, Padre celestial. Tú eres quien reinas con poder. Gracias, mi Señor. Cuán precioso su nombre es. No hay nada mejor que estar juntos en espíritu adorando al Señor. Recordemos estos cantos y sigamos nuestro tiempo de oración en la casa. Busquemos siempre momentos para estar a solas con el Señor. Bienvenidos, hermanos de la Iglesia El Camino y todos los que nos acompañan, nos ven por Facebook en este día domingo. Nos alegra mucho estar conectados, ¿verdad? El Señor nos está dando la oportunidad de poder llegar a más hogares, transmitir estos programas, compartir la palabra y también escuchar de ustedes. Así que escríbanos. El correo electrónico de la iglesia está ahí en la pantalla. La visión de la Iglesia El Camino es capacitar personas para la vida y para la obra del ministerio. Tenemos varios cursos de discipulado, de capacitación, así que escríbanos y anótese con nosotros para recibir todos los recursos que son gratuitos. Tenemos los devocionales que estamos enviando cada día, están llegando a muchos hogares. Comparta estos también con otros familiares, con amigos. Recuerde, es la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos alimentarnos con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que es muy importante alimentarnos todos los días. Así como comemos alimento sólido, físico, todos los días, debemos recibir la palabra de Dios. El crecimiento del espíritu, del alma, es muy importante en la vida cristiana. Y su amor por el Señor se va desarrollando más. También su fe se va fortaleciendo cada día más. Así que pida los devocionales, son gratis. Le va a llegar a su teléfono, a su correo electrónico o cualquier otro medio que usted desee. Esta tarde tenemos un predicador invitado hablando de capacitación. La visión de la iglesia es capacitar maestros, pastores y también plantadores de iglesias. El Señor nos ha dado ese regalo de ver a hermanos desarrollarse en la iglesia y comenzar sus ministerios en otros lados. Dentro de la iglesia se han desarrollado varios maestros y esta tarde tenemos un predicador. En un momento lo van a conocer, él se va a presentar a ustedes, su nombre va a estar ahí, pero es uno de los hermanos líderes y maestros de la Iglesia El Camino. Así como él, hay muchos otros que también se están preparando. Gracias, hermanos,
por el tiempo que pueden dedicar para ver estos programas, compártanlos con otras personas y recuerde que estamos en la serie Un Encuentro con Jesús. Este es el nombre de la serie que estamos estudiando, viendo personajes bíblicos en el Nuevo Testamento, Un Encuentro con Jesús. Buenas tardes, hermanos. Es un placer y privilegio estar aquí esta tarde y poder compartir la palabra de Dios. El tema de esta meditación es un encuentro anhelado, mas nunca soñado. Un encuentro anhelado, mas nunca soñado. El Señor Jesús hacía poco había resucitado a Lázaro en la ciudad de Betania, como a unos 24 kilómetros de la ciudad de Jericó. Su fama como sanador y maestro debió causar mucha conmoción en Jericó. Tan pronto como entraron, Jesús con sus discípulos pasaría por allí. Y me gustaría en este momento que usted se imagine una escena en la cual usted va a ser parte de ella. Por la ciudad donde vive va a pasar el Señor Jesús. Estoy seguro que usted ha escuchado de Él. Alguien le ha contado las obras maravillosas. Usted conoce de todos sus milagros, la sanidad de los enfermos y la transformación de vidas de muchas personas. Y aparte de todo, el hecho más asombroso, como fue la resurrección de Lázaro, el hecho más asombroso en el ministerio del Señor. Pero tengo una pregunta para usted, hermano. ¿Iría usted a verlo pasar? ¿Cuál sería su motivación? Si decidiera ir, ¿lo haría por pura curiosidad? ¿O tal vez una necesidad? Algo más guardado en lo profundo de su corazón. ¿Cuál sería su respuesta? Si en medio de tan grande aglomeración de gente, Jesús lo llama a usted por su nombre y se autoinvita a hospedarse en su casa, ¿cuál sería su respuesta? Les invito a abrir sus Biblias para que estudiemos juntos la historia de Jesús y Zaqueo. En Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él subió a un árbol sicomorro para verle, porque había de pasar allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos ahí pues esta historia maravillosa que se desarrolló en la ciudad de Jericó. Hablemos un poco de la ciudad de Jericó. Es una ciudad antigua e importante, muy próspera, con mucha actividad comercial. Es un gran centro de intercambio. Pero esta no es la misma ciudad mencionada en el libro de Josué. ¿Recuerdan ustedes la ciudad donde se derribaron sus muros? Esta es otra Jericó. Muy cerca del lugar antiguo, Jericó era fértil. Sus tierras muy ricas. Muchos sacerdotes adinerados vivían allí. Y debido a su ubicación fronteriza estratégicamente, entre Judea y la Perea de Antipas, donde estaba muy fuerte la presencia romana. Las autoridades aduaneras también serían importantes y necesarias. Por supuesto, tenía que haber recaudadores de impuestos. Estos factores lo harían hecho rico e incluso si se hubiera comportado éticamente, pero claro, no lo había hecho. A esta ciudad vino Jesús con sus discípulos dirigiéndose a Jerusalén. Dice así la lectura bíblica en el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, conozcamos un poco quién era Zaqueo. Jefe de los publicanos. Los publicanos eran israelitas desleales, pagados por los romanos para cobrar los impuestos de los demás judíos. Zaqueo no solamente era un publicano, sino el jefe de los publicanos. Él era el gran jefe de los publicanos. Y los judíos odiaban a hombres como él, no por el hecho de cobrar impuestos, sino por la práctica conocida como granjeo, donde el recolector de impuestos hacía su ganancia con cualquier extra. Así les podía cobrar de más a sus víctimas, por un paquete extra que tuviera, por algo más que no hubiera declarado. Los impuestos eran él que los hacía crecer lo más alto posible, para enriquecer su bolsillo, su ansia por el dinero. Un publicano rico era sin duda un pícaro. Pero algo curioso de esto. El nombre de Zaqueo significa el puro. Y este hombre era todo menos puro. Zaqueo se había vuelto un hombre despreciable a nivel de todo el mundo lo odiaban. La sociedad judía no lo podía ver, era repugnante a ellos. Y en aquel mismo había comprado una franquicia de impuestos a los romanos y había extorsionado dinero a su propio pueblo. En nuestras épocas diríamos, completo terrorista. Un traidor de traidores. Su condición le impedía entrar en las sinagogas. No podía interactuar con la gente. No podía ir a la casa de ningún judío que se respetara a sí mismo. Aparte de toda la historia, nos damos cuenta por el pasaje que era un hombre muy bajo de estatura. No dice que tan bajo, pero creo que lo suficientemente bajo para que la gente se burlara de él. Su estatura también lo ponía en desventaja al querer buscar a Jesús. Pero Zaqueo había tenido una gran voluntad para hacerse rico.
Ya había encontrado la manera de hacerlo. Pero también ahora tenía una gran voluntad para ver al gran Jesús, que no le importó hacer algo que muchos pensaban que estaba por debajo de la dignidad de un hombre adulto y rico. Se subió a un árbol que se llama sicomoro. El hombre trepó al árbol como un niño pequeño y sin saberlo cumplió las palabras que Jesús dijo: que a menos que seamos como niños, no veremos el reino de Dios. Se encuentra en Mateo 18, versículo 3. Pero continuamos. Veamos la primera escena de este pequeño recaudador de impuestos. Sentado en un árbol, mirando a través de las hojas, esperando que Jesús apareciera. Quizás has oído de Jesús, quizás tiene algún interés en Jesús. O probablemente hay en tu corazón una inquietud o curiosidad de saber y conocer más de Jesús. El problema existe cuando obstáculos se presentan, dificultades, barreras, te das por vencido, no puedes superar las cosas y te pierdes de un maravilloso encuentro con Jesús. Esas barreras pueden ser las fuertes tradiciones religiosas de tus padres, el temor que tu familia o tus amigos te critiquen, la falta de tiempo, o mejor dicho, o más bien la mala administración del tiempo, el perjuicio por algunos cristianos de no muy buen testimonio, eso también, la confusión religiosa, la falta de fe, la falta de dominio propio para tomar una decisión firme. Tomar una decisión firme y responder positivamente al llamado de Jesús. Pueden haber muchos más obstáculos, pero si no los superas, te pierdes de ese encuentro maravilloso con el Señor Jesús. Los obstáculos de Zaqueo no solamente eran de estatura, era también la multitud, la cantidad de gente que había ese día en aquel sitio en Jericó. La mala reputación que él tenía. Podrían haber dicho su negocio, su dinero, su familia, su culpa, etc. Cualquier excusa. Pero eso no importaba. Lo único que tenía que hacer era acercarse y ver a Jesús. El Señor se encargaría del resto. En Juan 3, versículo 14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? ¿Qué tenían que hacer los israelitas con la serpiente de bronce en el desierto? No era mucho. Solamente tenían y únicamente tenían que mirarla. Eso no conlleva trabajo ni esfuerzo. Únicamente mirar y creer. Ese era un cuadro de Jesús colgado en la cruz, recibiendo el castigo que merecíamos nosotros por nuestro pecado. Jesús es levantado no solo en la cruz, sino en la gloria de su majestad. Lo primero que debemos hacer es mirarlo por fe. Eso es creer. Todo lo que Zaqueo debía hacer en ese momento era acercarse y ver a Jesús, verlo. Si no lo hubiera hecho,
se pierde de ese encuentro maravilloso con Jesús. Eso nos lleva a la segunda cena. ¿Qué es? Jesús llega al lugar y mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo. Imagínese el impacto de este hombre. Primero, Jesús lo mira a los ojos. Segundo, lo llama por su nombre. Es un recordatorio para todos nosotros de que Jesús sabe a quién está buscando. Él nos conoce por nombre propio. Él nos está buscando. No pienses que tú estás buscando a Jesús. La verdad que Jesús te está buscando. No intentes esconderte. Zaqueo nunca soñó con que Jesús lo conocería. Pero Jesús no solamente lo conocía. Después le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La sacudida de este hombre tuvo que haber sido fenomenal. Pero definitivamente es una llamada irresistible, porque en el versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Descendió a prisa y lo recibió gozoso. Esto quiere decir que Zaqueo tomó acción inmediata y sin demora. Jesús le dijo abiertamente y en público, le dijo a él. Él sabía que eso era una grave violación a las expectativas judías, y así fue. Los judíos se sorprendieron al escuchar eso, y mientras ellos se quedaron murmurando, hablando de lo que hizo, por qué está haciendo esto, es una vergüenza, Zaqueo lo recibió alegremente en su casa. Esto nos revela que Zaqueo no vino a ver a Jesús animado únicamente por la curiosidad. Aunque si fue la curiosidad, también tenía en su corazón otro interés. Zaqueo respondió con alegría, porque en su corazón tiene cosas bastante profundas y desprecios. Y a pesar de sus riquezas, estaba aislado, rechazado. Las personas con las que se relacionaba eran peor de lo peor, la escoria, lo más bajo que había. Pero más profundo que eso está el hecho de que él es un extorsionador, un vil ladrón, que ha abusado y lastimado personas, y siente el peso de eso y una tremenda culpa. Escuchar que un santo profeta de Dios con poder milagroso pasaría por la ciudad era aprovechar el momento. Bien podía estar Zaqueo ante los ojos del Mesías de Israel. Así era efectivamente. Pero Zaqueo aún no lo sabía. Nunca se imaginó que Jesús estaba dispuesto a venir a su casa. Eso lo alegraba. Increíblemente, porque su corazón estaba adolorido, vacío y necesitado. No olvidemos que Jesús viaja con sus discípulos. De manera que Zaqueo hospedaba esa noche a un buen número de personas en su casa. ¿Y por qué no? Era muy rico. Debería haber tenido una casa muy grande, me imagino yo. Y todo lo necesario para atender un buen número de huéspedes. Ese día Zaqueo se encontró con el precioso Hijo de Dios.
Zaqueo estaba perdido. Pero el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. No he venido a llamar al arrepentimiento a justos, sino a pecadores. Juan 3:17. Ningún judío iría a su casa y se quedaría a comer. Eso era como compartir la corrupción de Zaqueo. Pero Jesús dijo, voy a tu casa. Y también quiere entrar en nuestra casa, en nuestro corazón. En Apocalipsis 3, versículo 3, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy al pobre, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¡Wow! Esto es algo que no se puede esperar de Zaqueo. Algo dramático acaba de suceder. Tenemos ahora a un ladrón extorsionista que en este momento se convirtió a una persona absolutamente preocupada por los demás, por las demás personas, movido en amor a servir. ¿Qué pasó? Toda su vida quitando y ahora quiere dar. Una vida transformada. Jesús reconoció la convicción del pecado en el corazón de Zaqueo. Jesús lo abrazó. Es obvio que lo abrazó. Porque en el versículo 9 dice, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es la oportunidad que Dios quiere dar a todos los hombres, la que tiene toda persona que ha escuchado el Evangelio. Oportunidades concebidas por la bondad del Señor. No merecidas por Zaqueo. No las merecía por nadie, por ninguno de nosotros. Pero Jesús dijo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue una oportunidad única en la vida de Zaqueo. Jesús nunca volvió a pasar por Jericó. Esta pues puede ser tu última oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? Zaqueo la aprovechó. La entrada de Jesús a su casa marcó el principio de una época y una nueva vida para él. Con Cristo entró la luz, la paz, la felicidad, la alegría, la vida al corazón de Zaqueo. Así fue ese maravilloso encuentro. Una transformación en el alma y la vida de Zaqueo. Y también en su familia. Sus trabajadores, su negocio, su comunidad. Después de su mal prestigio, ahora da buen testimonio. No importa el pasado. Cristo da un nuevo futuro. Recíbele. Tendrás las mismas bendiciones. El Señor Jesucristo desea tener un encuentro contigo este mismo día. No lo hagamos esperar más. Él sabe el corazón tuyo. Él conoce tus deseos. Él conoce
tus pensamientos. Esta es la gran historia de hoy, en la cual un hombre pecador se convirtió y siguió a Jesús, como lo podemos hacer todos nosotros. Solamente necesitamos fe y creer en Dios, creer en Jesús, creer en su palabra. Bueno, hermanos, con esto podemos terminar el día de hoy. Oremos, démosle gracias al Señor. Señor Padre Santo, en esta tarde hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos leído cada uno de tus actos que nos revela que solamente tenemos que creer en ti, Señor, tener una fe única, convincente, sin dejar que nada de los prejuicios de la vida de los demás nos impida llegar a ti, Señor. En esta tarde te damos gracias, Señor, porque has permitido esta reunión con mis hermanos. Te doy gracias personalmente porque he aprendido mucho de tu palabra y espero seguirlo haciendo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él y ya no esperes más. Cristo nos llama, trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama, ven ante su trono. Nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya. Cristo vive.
preciosa, Jesús, por